Señores, tenemos los 4 estrellas del banner de Arlequino, de Zhongli y las armas, que nadie va a tirar porque desde que salió Mabuika, que además después salió Arlequino, Arlequino pasó de ser el banner más vendido de la historia a uno de los banners con récord negativos de ventas. Realmente raro que un carry tan esperado, tan poderoso y tan querido venda tan poquito. Solo por el hecho de que ha salido un personaje que hace lo mismo pero mejor, el Power Creep, damas y caballeros. Pero aún hay gente que querrá sacar a Arlequino, constelaciones de Arlequino, y de hecho en esta conflagración tener 2 carries Piro vendría muy bien. Uno para el Fatui de la parte de abajo y uno para imbuir de crío al caballo y derretirle sobre ese crío principalmente Mabuika. Así que hoy vamos a ver todo esto, si merece mínimamente la pena, o los que queréis esquipear el banner, si realmente hacéis bien y os podéis quedar tranquilos esquipeando este banner, como yo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, recordad dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende y se posicione y todo el mundo sepa qué 4 estrellas vienen y si merecen la pena. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar los que estáis trabajando con el vídeo de fondo o estudiando con el vídeo de fondo. Gracias a todos por apoyar tantísimo el canal y vamos con los 4 estrellas del banner de Arlequino. Pues bien, Arlequino y Zhongli. Para quien no lo supiera y viviese debajo de una piedra, viene Zhongli también, hablando de piedras. ¿Qué personajes vienen 4 estrellas que estáis viendo en pantalla? Y ahora vamos con las armas, que bueno, si ya sabéis qué armas vienen, mejor no tiréis por el arma de Arlequino, ¿no? Viene Yunjin, Geo Buffer de ataques normales, que nunca terminó de servir de una forma medianamente decente. Tenemos 2 personajes interesantes ataques normales que son Arlequino y Mualani, pero funcionan infinitamente mejor con Candace, que además a más vida, más daño a ataques normales, y Candace no tiene cap, es decir, prácticamente es infinito el bufo que puede llegar a dar Candace si le puedes dar más vida a Candace. Con lo cual Yunjin de hecho no solo es peor que Candace, sino que en cualquier caso dejó de servir y utilizarse hace muchísimo. Es un personaje a día de hoy, lo siento mucho, pero de adorno. Luego tenemos a 2 4 estrellas muy poderosos. Rosaria, que de los 4 estrellas de crío, en mi opinión, por la rotación de 15, el casi full uptime, la generación alta de energía y los 2 bufos de probabilidad, tanto de la consonancia crío como el propio bufo que ella da de probabilidad al equipo, además de que puede llevar Faunis perfectamente, es uno de los 4 estrellas más completos. No es que esté tan roto, pero es útil y es consistente y sólido para derretidos, para equipos de Mabuika, para equipos full 4 estrellas de Gaming, para Permafrost incluso, pero Permafrost ahora con Skirk, Scoff y demás es muy sólido, pero se puede jugar Scoff y Rosaria, Yelan, Furina, por ejemplo, quien no tenga Skirk. Así que Rosaria podría llegar a merecer la pena. Para quien no lo recuerde, la C2 te da más tiempo de ulti, consigue tu full uptime, digamos, más consistente, la C4 te da más energía y la C6 te da una baja de resistencias físicas que nunca jamás se usó, pero en su momento imagino que tenía algún proyecto Hoyoverse de Rosaria física con el arma de Espina Dragón o bufar a Eula o cosas raras que nunca llegaron a ningún sitio. Así que Rosaria es decente. Y Lanyan. Lanyan es uno de los 4 estrellas que a día de hoy hay tantos 4 estrellas y los equipos ya al fin y al cabo se juegan full de 5 estrellas que sigo sin ver tantísimas apariciones de Lanyan, pero tiene 2 puntos positivos increíbles. 1, es uno de los mejores 4 estrellas del juego indiscutiblemente. 2, contra el caballo de la conflagración, por los multitorbellinos que tiene, sobre todo si tienes a Lanyan C6, hace que baje muy rápido esos multihits que necesita para llenar la barrita, para que se imbuya del elemento que tú quieres, porque Lanyan es anemo y hace torbellinos del elemento al que tú le vayas a dar, y básicamente puedes imbuir al caballo, pues por ejemplo, de Piro para luego vaporizarle con Hidro, con Mualani, o llevando una combinación de Nubilet con Furina, que vaporicen todo lo que puedan, o de Crío para que Mabuika o algún carry Piro derrita al caballo de la conflagración. Aparte Lanyan, ya sabéis, si es anemo, es escudo, es uno de los escudos, fuera bromas, junto a Zhongli más fuertes del juego, pero sobre todo Lanyan, sombra verde, cazador de dragones, la C4 bufa 60 de maestría a todo el equipo, y la C6 le da doble elemental, es decir, 2 cargas para que sea una hiperbatería, para que con las 2 elementales generes una burrada de energía para el equipo y recastes el escudo para que sea más sólido en caso de que hagas un equipo de quickswap o cosas así. Así que Lanyan, la verdad, MVP de los banners. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses
de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 336, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 376 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y Arlequino, ahora vamos con Zhongli Arlequino. Zhongli baja resistencias, pero menos que Lan Yan. Tiene un escudo más poderoso que Lan Yan. Podría llevar Favonius para ser batería. Y los sets que puede llevar Zhongli ya no aportan tanto y no hay un set sólido para Zhongli porque el Petra dura 10 segundos y el Geoarmada tienes que recastearlo golpeando con tu elemental cada 3 segundos. Si estás lejos del pilar o te lo rompen los enemigos del abismo, que lo rompen, no sirve el Geoarmada, así que Zhongli, lo dije hace mucho, pero Zhongli ya quedó súper obsoleto, no aporta nada a día de hoy, ni siquiera cuentas nuevas porque te malacostumbra a no esquivar o a no entender las mecánicas de los enemigos, que a día de hoy sí merece mucho la pena entenderlas. Arlequino. He comentado unas cosas al principio del vídeo sobre Arlequino, pero como carry sí merece la pena y a día de hoy está por debajo de los 5 grandes, que serían Mavuika, Skirk, Nefer, Flinch y Nubilet. Estaría justo ahí la sexta. Y luego la séptima entra Varesa, pero parece que Durin igual mejora a Varesa y hace que Varesa esté ligeramente por encima de Arlequino, pero está en el top 10. Y es muy sólida y es muy poderosa. Y es verdad que en esta conflagración te están pidiendo de forma indirecta igual que viene muy bien 2 carries Piro. Pues eso, uno para sobrecarga con el Fatui de abajo y romper el escudo y toda la cuestión. Y encima el Pacto Vital buff Arlequino. Y arriba igual imbuyes de crío al caballo y le derrites con Mavuika. Entonces, 2 carries Piro merece la pena. Diría que a día de hoy la mayoría de cuentas ya no, porque igual se sabe que vendrá Alice y digamos otra cosa relacionada con los vaporizados lunares en Notcry. Así que igual Arlequino hay que pensárselo ya a día de hoy, pero sigue siendo poderosa, digamos muy poderosa incluso. Y quien igualmente ya tenga Arlequino, pues la C1 te da mucho más daño a ataques normales. La C2 prácticamente hace que puedas tirar elemental cargado y segar el pacto vital sin esperar 5 segundos y meter un hit muy fuerte que derrite y puede llegar a hacer 1.000.000. Y la C1 y la C2 tienen un aporte defensivo que por un lado es la resistencia a la interrupción y la C2, esa es la C1, la C2 lo que te da es mucha resistencia, con lo cual te pegan bastante poco sinceramente. Y la C3 es ataques normales más 3, para que esta Arlequino haga bastante más daño con ataques normales. Entonces, yo diría que Arlequino es un 50-50 y solo tirar si tenéis el suficiente conocimiento como para saber que os sobran protogemas, que no vais a perder ni a Durin, ni a Columbina, ni a los personajes futuros, ni que posiblemente los siguientes carries power creepen todo lo anterior y cuando lleguen Varga y Sandrone se posicionarán en el top 3 de mejores equipos del juego, muy posiblemente, porque esto pasa continuamente. Así que Arlequino, situación delicada, solo para ballenas, solo si te sobran las protogemas, solo si juegas ahora mismo Genshin en full endgame y te sobran recursos, solo si sabes lo que haces y solo si no vas a perder nada más importante que ella. En general, yo diría que no merecería la pena, no por mala, sino por opciones y banners que vienen. Y las armas, señor de la pantalla, las armas merecen la pena. ¡No merecen la pena! Nunca tiréis a este banner. El de Arlequino, pues para Arlequino es best in slot, pero arriesgarse que salga este arma de Zhongli que no le sirve a nadie, que es un arma malísima, no le sirve ni al propio Zhongli. Esto salió cuando al principio del juego aún las cosas no estaban tan ni balanceadas ni entendidas del todo. Entonces es un arma que da ataque y Zhongli ahora mismo va con vida para el escudo. Entonces es rara, es el Vortex Vanquishen, la perfora nubes en castellano, no merece la pena. Esto de verdad es un pisapapeles, es como el arma de Kokomi, como el arma de Baizu, no sirven para nada. Los 4 estrellas, la predicción del dragón y el sacrificio son buenos 4 estrellas, pero salen en cualquier momento, en cualquier banner y casi todos tenéis estas armas ya con refinamientos. Y luego estas 3 armas son de Fontaine. Este mandoble es un mandoble de vida, o sea, perdón, mandoble. Esta espada de una mano es una espada de una mano de vida que le viene muy bien a Nilou y de hecho este te da 60 y pico por ciento de vida, me parece que es, o 40 y pico, porque el nuevo arma espada una mano gratis de la forja de Notcry también te da mucha vida y mucha recarga. Este de aquí te da, el de la forja de Notcry son 60, este te da 40 si no recuerdo mal, los editores lo están poniendo por aquí en pantalla, pero la pasiva te da bastante maestría y energía al personaje que la usa, en este caso Nilou, con este mismo sable Dársena. Entonces, es una de las 2 mejores armas del juego para Nilou si no tenéis el propio arma de Nilou, la llave de la coronación. Así que
no está mal, pero obviamente no va a merecer la pena a cambio tirar por todo esto. Y luego creo que el arco también es uno de los pocos arcos que da vida y no sé si sirve mucho en el juego. Y el mandoble creo que más de lo mismo. Es un mandoble que no recuerdo mal si también daba vida, pero me parece que no le cuadra a día de hoy a nadie más que yo que sé. Phil, quiero que Noel tenga mucha vida. Pues Noel vida, ¿no? Así que no merece la pena en general. Prácticamente el único arma un poco exclusiva que podría ser medio decente es esta, pero a día de hoy salió un arma espada de una mano para Nilou en Notcry de vida, recarga, que igual le viene mucho mejor a Nilou con R5, un arma gratis que esta promocional, y no merece la pena volverse loco por estas armas porque el Vortex es un pisapapeles, o sea, realmente no aportan a ninguna cuenta. Así que, señores, quien se quiera volver loco por Arlequino, que se vuelva loco, pero yo recomendaría bastante poco. ¡Poquito más! Gracias por estar aquí un día más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, suerte con los banners y no hagáis cosas precipitadas. Y chaito, señores, no sean migajeros.